Paso 7. Humildemente le pedimos nos liberase de nuestros defectos. Puesto que este paso en sí mismo trata de manera tan específica de la humildad, deberíamos hacer una pausa en este punto para considerar lo que es la humildad y lo que su práctica puede significar para nosotros. Ciertamente, el logro de un mayor grado de humildad es el principio fundamental de cada uno de los 12 pasos de Aya, porque sin cierta dosis de humildad, ningún alcohólico puede permanecer sobrio. Casi todos los han descubierto, también, que a menos que desarrollen esta apreciable cualidad mucho más de lo que se puede requerir para la sobriedad, no tendrán mucha oportunidad de llegar a ser verdaderamente felices. Sin ella, la vida no tiene un fin muy útil, o en la adversidad, no pueden reunir la fe que se necesita para afrontar cualquier emergencia. La humildad, como palabra y como ideal, es muy maltratada en nuestro mundo. No solamente no se comprende la idea. A menudo la palabra misma no es del agrado de muchos. Muchas personas no han conocido ni siquiera de vista lo que significa la humildad como forma de vida. En muchas de las conversaciones que escuchamos a diario, y en gran parte de lo que leemos, resalta el orgullo del hombre por sus propias realizaciones. Con gran inteligencia, los hombres de ciencia han estado obligando a la naturaleza a revelar sus secretos. Los inmensos recursos que se aprovechan en la actualidad pronostican tal cantidad de bendiciones materiales que muchos han llegado a creer que tenemos por delante un milenio forjado por el hombre. La pobreza desaparecerá y habrá tal abundancia que los seres humanos podrán tener toda la seguridad y todas las satisfacciones personales que deseen. La teoría parece ser que una vez satisfechos los instintos primarios de cada ser humano, no quedará mucho de qué pelearse. El mundo será feliz entonces, y quedará libre para concentrarse en la cultura y en la formación del carácter. Bastándose con la inteligencia y el esfuerzo, los hombres habrán determinado su propio destino. Por supuesto, ningún alcohólico, y seguramente ningún miembro de Aya, quiere desaprobar los logros materiales. Y no entramos en discusión con los muchos que en forma apasionada se aferran a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales básicos constituye el objeto principal de la vida. Pero estamos seguros que en el mundo ninguna clase de personas ha hecho nunca una confusión peor al tratar de vivir con esta fórmula que los alcohólicos. Durante miles de años hemos estado exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, prestigio y amoríos. Cuando parecía que estábamos teniendo éxito, bebíamos para buscar sueños mayores aún. Cuando estábamos frustrados, aunque fuera en parte, bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que pensamos que queríamos. En todos esos esfuerzos, tan bien intencionados muchos de ellos, el obstáculo paralizador había sido nuestra falta de humildad. Habíamos carecido de la perspectiva para ver que la formación del carácter y los valores espirituales tenían que estar en primer lugar, y que las satisfacciones materiales no eran el objetivo de la vida. De una manera muy característica, nos habíamos desviado completamente al confundir los fines con los medios. En lugar de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales como los medios por los cuales podíamos vivir y funcionar como seres humanos, habíamos considerado esas satisfacciones como el último fin y el objetivo de la vida. Claro está, muchos de nosotros pensábamos que el buen carácter era algo deseable, pero obviamente esa cualidad era necesaria para obtener satisfacción personal. Con un despliegue adecuado de honradez y moralidad, tendríamos una mejor oportunidad de conseguir lo que en realidad deseábamos. Pero cada vez que teníamos que escoger entre el carácter y la comodidad, la formación del carácter se perdía en el polvo que dejaba nuestra persecución de lo que creíamos era la felicidad. Pocas veces consideramos a la formación del carácter como algo deseable en sí mismo, algo que valía la pena tratar de conseguir, ya fuera que estuviesen o no satisfechas nuestras necesidades instintivas. Nunca se nos ocurrió hacer de la honradez, la tolerancia y del amor verdadero al hombre y a Dios la base cotidiana de la vida. Esa falta de arraigo a cualquier valor permanente, esta ceguera hacia el verdadero objetivo de nuestra vida, produjo otro mal resultado. Porque mientras estuvimos convencidos de que podíamos vivir exclusivamente con nuestra propia fuerza e inteligencia personales, era imposible tener una fe operante en un poder superior. Esto era verdad aun cuando creíamos que existía Dios.
Pudimos realmente tener creencias religiosas sinceras que resultaban estériles porque todavía tratábamos nosotros mismos de hacer el papel de Dios. Mientras colocáramos primero la confianza en nosotros mismos, una ingenua dependencia de un poder superior era completamente imposible. Ese ingrediente básico de toda humildad, el deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios había faltado. Para nosotros, el proceso de ganar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. A través de repetidas humillaciones nos vimos obligados a aprender algo acerca de la humildad. Fue solamente al final de un largo camino, marcado por sucesivas derrotas y humillaciones, y un estruendoso final de nuestra autosuficiencia, cuando empezamos a sentir la humildad como algo distinto a un estado de desesperación servil. A todo recién llegado a Alcohólicos Anónimos se le dice, y pronto se dará cuenta por sí mismo, que la humilde admisión de impotencia ante el alcohol es el primer paso hacia la liberación de ese yugo paralizador. Así que vemos la humildad por primera vez como una necesidad. Pero este es el comienzo. El alejarnos completamente de nuestra aversión a la idea de ser humildes, el alcanzar una visión de la humildad como el camino hacia la verdadera libertad del espíritu humano, el llegar a tener la buena voluntad de trabajar por la humildad como algo deseable a sí mismo, nos tomó a la mayoría de nosotros mucho, mucho tiempo. Toda una vida dedicada al egocentrismo no puede cambiar de rumbo abruptamente. La rebeldía obstaculiza nuestros pasos al principio. Cuando finalmente admitimos sin reservas que somos impotentes ante el alcohol, estamos propensos a dar un suspiro de alivio para decir bueno, gracias a Dios que esto pasó. No tendré que pasar por esto otra vez. Entonces nos damos cuenta, a menudo para nuestra consternación, de que este es solamente el primer mojón en el nuevo camino que estamos recorriendo. Aguijoneados todavía por la pura necesidad, llegamos de mala gana a luchar a brazo partido con aquellos graves defectos que nos hicieron bebedores problemáticos, defectos que tienen que ser tratados para evitar retroceder una vez más en el alcoholismo. Desearemos estar libres de algunos de esos defectos, pero en algunos casos esto parecerá ser una tarea imposible ante la cual retrocedemos. Y nos aferramos con una persistencia apasionada a otros de ellos que son los mismos que perturban nuestro equilibrio, porque todavía gozamos con ellos más de la cuenta. ¿Cómo podemos acopiar la resolución y la buena voluntad que nos faciliten la liberación de tales compulsiones y deseos irresistibles? De nuevo somos impulsados por la conclusión ineludible que extraemos de la experiencia de que tenemos que esforzarnos con buena voluntad o caeremos en el camino. En esta etapa de nuestro progreso estamos bajo una fuerte presión y coacción para hacer las cosas como es debido. Estamos obligados a escoger entre los sufrimientos por tratar de hacerlo o el castigo seguro por no hacerlo. Estos pasos iniciales en el camino se dan a regañadientes, pero los damos. Podemos todavía no tener un buen concepto de la humildad como una virtud personal deseable, pero la reconocemos como una ayuda necesaria para nuestra supervivencia. Pero cuando les hemos dado una mirada cabal a esos defectos, los hemos discutido con otra persona, y hemos llegado a estar dispuestos para que sean eliminados. Nuestro parecer acerca de la humildad empieza a tener un significado más amplio. Para esta etapa, según toda probabilidad, hemos alcanzado hasta cierto punto la liberación de nuestras desventajas más arrolladoras. Disfrutamos de momentos en los cuales hay algo parecido a la verdadera tranquilidad de espíritu. Para aquellos de nosotros que hasta ahora solo hemos conocido excitación, depresión o ansiedad, en otras palabras, todos nosotros, esta paz recién encontrada resulta un don inapreciable. Algo nuevo ha sido adicionado, en donde antiguamente la humildad había significado el amargo alimento para reconocer los errores, empieza ahora a significar el ingrediente nutritivo que pueda darnos la serenidad. Esta percepción renovada de la humildad inicia otro cambio revolucionario de nuestro punto de vista. Nuestros ojos empiezan a abrirse a los inmensos valores provenientes del doloroso pinchazo a nuestro amor propio. Hasta ahora, nuestras vidas habían estado dedicadas en gran parte a huir del dolor y los problemas. Huíamos de ellos como de la peste. Nunca quisimos enfrentarnos a la realidad del sufrimiento. El escape por medio de la botella era siempre nuestra solución. La edificación del carácter a través del sufrimiento podía estar bien para los santos, pero desde luego a nosotros no nos atraía.
Entonces, miramos y escuchamos. Por todas partes vimos el fracaso y la miseria transformados por la humildad en ventajas inapreciables. Escuchamos historia tras historia de cómo la humildad había sacado fuerza de la debilidad. En cada caso, el dolor había sido el precio de admisión a una nueva vida. Pero este precio de admisión había comprado más de los que nosotros esperábamos. Esto trajo un grado de humildad que pronto descubrimos que cura el dolor. Empezamos a temerle menos al dolor, y a desear la humildad más que nunca. Durante el proceso de aprender más acerca de la humildad, el más profundo resultado de todos fue el cambio de nuestra actitud hacia Dios. Y esto fue cierto hubiésemos sido creyentes o no creyentes. Empezamos a superar la idea de que el poder superior era una especie de sustituto que solamente se invocaba en una emergencia. La idea de que podíamos vivir nuestras propias vidas, con una pequeña ayuda de Dios de vez en cuando, empezó a evaporarse. Muchos de nosotros que no habíamos considerado religiosos despertamos a la limitación de esta actitud. Al no aceptar poner a Dios en primer lugar, nosotros mismos nos habíamos privado de su ayuda. Pero ahora las palabras "por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras", empezaron a adquirir un significado brillante y esperanzador. Vimos que no era necesario estar siempre apaleados y vencidos por la humildad. Ella pudo llegar perfectamente tanto por nuestra voluntad y aspiración como pudo hacerlo por el continuo sufrimiento. Un momento crucial en nuestras vidas tuvo lugar cuando buscábamos la humildad como algo que realmente deseábamos, más bien que como algo que estábamos obligados a tener. Esto señaló el momento cuando pudimos comenzar a ver la completa implicación del paso 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Cuando concretamente enfocamos lo que es dar el paso 7, estaría bien si nosotros nos preguntáramos una vez más cuáles son exactamente nuestros objetivos más profundos. Cada uno de nosotros desea vivir en paz consigo mismo y con sus semejantes. Deseamos que se nos asegure que la gracia de Dios puede hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Hemos visto que los defectos de carácter fundados en deseos míopes o indignos, son los obstáculos que obstruyen nuestro camino hacia estos objetivos. Ahora vemos claramente que hemos estado haciendo peticiones irrazonables a nosotros mismos, a los demás y a Dios. El principal activador de nuestros defectos ha sido el miedo egocéntrico, primordialmente el miedo de perder algo que ya poseíamos o fallar en conseguir algo que exigíamos. Al vivir sobre una base de exigencias insatisfechas, nos manteníamos en un estado de continua perturbación y frustración. Por consiguiente, no tendríamos paz a menos que pudiésemos encontrar los medios de reducir esas exigencias. La diferencia entre una exigencia y una sencilla petición resulta obvia para cualquiera. En el paso 7 es donde hacemos el cambio en nuestra actitud que nos permite, con la humildad como nuestra guía, salir de nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. Todo el énfasis del paso 7 se centra en la humildad. Realmente nos dice que deberíamos estar dispuestos ahora a ensayar la humildad para buscar la eliminación de nuestros defectos, lo mismo que hicimos cuando admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Y llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Si ese grado de humildad pudo permitirnos encontrar la gracia por la cual esa mortal obsesión había de ser desterrada, entonces debemos tener la esperanza del mismo resultado respecto a cualquier otro problema que tengamos.